Buenos días. Vamos a revisar a la escuela estructuralista que tiene que ver con la semiología. Uno de los principales representantes de la semiótica de la semiología va a ser Humberto Eco. Humberto Eco le va a interesar el campo de la imagen, le va a interesar el cine, le interesa la arquitectura, pero también a finales de la década de los 60 le interesa el caso de la televisión y va a escribir un artículo muy importante acerca de la semiología de la televisión. Entonces vamos a ver cuáles serían los puntos principales que nos menciona Humberto Eco con respecto a la semiología de la televisión. El artículo que escribe Humberto Eco se llama Indagación semiológica del mensaje televisivo. Lo que quiere ver principalmente Humberto Eco van a ser algunos aspectos, y el primer aspecto que se pregunta Humberto Eco sería qué es lo que va a agradar al público cuando está viendo la televisión. Pero lo que va a cuestionar Humberto Eco es que lo que está viendo en la televisión no es exactamente lo que está recibiendo el público. Hay una diferencia entre el mensaje que se transmite y lo que realmente recibe el público. Entonces Humberto Eco va a tratar de definir cómo se da esta diferencia entre el mensaje y la recepción del público. Este punto sería muy, muy importante porque en la escuela norteamericana, en la escuela de la década de los 20, se pensaba que el mensaje llegaba casi completo, casi el 100% llegaba este mensaje, pero para Humberto Eco el público va a recibir cosas diferentes hasta del propio mensaje. Entonces va a haber una variación entre el mensaje y lo que realmente está recibiendo el público. Humberto Eco se va a preguntar qué es lo que está recibiendo el público. Y ahí va a haber varios factores que van a modificar este cambio del mensaje con respecto a lo que está recibiendo el público. La primera variable que se da este cambio son las intervenciones del emisor. Entonces el emisor va a tener una intención y muchas veces las intenciones del receptor no van a corresponder exactamente con las intenciones del emisor. Entonces va a haber una diferencia entre lo que el emisor te quiere transmitir y lo que realmente está recibiendo este receptor. Luego Humberto Eco se pregunta si el mensaje tiene estructuras subjetivas o también va a tener determinadas estructuras subjetivas, principalmente por parte del receptor, que van a influir en cómo se está recibiendo ese mensaje. Y el tercer punto que menciona Humberto Eco es cuáles son las reacciones que va a tener este receptor a la hora de recibir ese mensaje. Entonces aquí ya vemos una primera característica, y en esa primera característica estaría que el mensaje no va a llegar al receptor linealmente, sino que va a haber varios factores que van a alterar al mensaje en sí mismo. Humberto Eco va a ver al mensaje como un sistema de signos y las va a ver en relación con el emisor y en relación con el receptor. Entonces tenemos que ver el mensaje en este contexto de emisor y en este contexto de receptor. También para Humberto Eco los mensajes estarían estructurados principalmente en diferentes tipos de códigos y no solamente van a estar codificados, sino también van a ser recibidos, van a ser percibidos dentro de un determinado contexto. Entonces, si yo quiero describir, si yo quiero entender al mensaje más, más globalmente, tengo que ver estos factores de la emisión, estos factores de la recepción, estos factores que tienen que ver con el contexto en el cual se está recibiendo, y también tengo que conocer los códigos que están integrando este diferente mensaje. Entonces él va a hablar de diferentes niveles que va a tener este mensaje televisivo,
El primer aspecto que menciona sería los aspectos formales del proceso de comunicación. ¿Cómo se está dando esta comunicación entre el emisor y el receptor? También los elementos formales de cómo se están manejando los diferentes tipos de código, ya sea de imágenes, ya sea de sonidos, ya sea de palabras, también pueden ser gestos, también pueden ser diferentes movimientos. También qué factores de contenido me está mencionando ese mensaje y cuáles son los principales signos que se están manejando en este sistema de significación, cuáles son los principales significantes, los principales códigos que se están manejando. Y en esta primera fase estamos viendo cuáles son estos signos, cuáles son estos códigos, pero pasaríamos a una segunda fase. En la segunda fase, para Humberto Eco, va a ser muy importante lo que tiene que ver con el público. Y aquí se trataría de verificar desde el punto de vista de la semiótica, de la semiología, cómo está conectado con el mensaje y también cuáles serían otros aspectos que no son semiológicos, que tendrían que ver principalmente con los aspectos sociológicos. Aquí se hablaría de los diferentes comportamientos del público en una comunidad. Entonces la parte semiológica, pues principalmente vería estos signos, principalmente vería estos códigos, y para Humberto Eco la parte sociológica tendría que ver con las reacciones que van a tener los diferentes receptores a la hora de ver los mensajes televisivos. Entonces, va viendo la parte de la indagación semiológica, una pregunta que es importante hacernos sería ¿cuándo se transmite el mensaje? Y la pregunta fundamental que va a guiar todo este artículo es ¿qué reciben efectivamente los individuos? Y más cuando en ocasiones nos encontramos en diferentes situaciones. Entonces no solamente va a ser lo que está recibiendo el individuo, sino en qué situación se está recibiendo. Esto si los vemos desde un punto de vista más actual, tendría que ver con el punto de vista pragmático. Ese punto de vista pragmático sería estas condiciones, estas situaciones de comunicación, estas situaciones en qué momento se está recibiendo ese discurso y cómo se está recibiendo ese discurso. Y otra pregunta que se hace acerca del mensaje es que si ese mensaje es siempre igual para todos o siempre va a cambiar de acuerdo a las diferentes recepciones. Aquí ya podríamos apuntar que para este Humberto Eco va a haber diferentes posibilidades de recepción dentro de los mensajes. Entonces se pregunta, ¿se está recibiendo el mismo mensaje o se está recibiendo un mensaje completamente diferente? Esta pregunta va a ser fundamental porque va a guiar los estudios de recepción, los estudios con respecto a las diferentes audiencias. Entonces él va a decir que el mensaje no siempre se va a recibir de manera igual, sino el mensaje se puede recibir de maneras muy diferentes, dependiendo de los diferentes contextos, dependiendo de las diferentes situaciones en las cuales van a estar los sujetos receptores. Un caso que le va a importar muchísimo a Humberto Eco va a ser el caso en que se recibe otra cosa completamente diferente del mensaje original. Y este caso en que se recibe algo diferente del propio mensaje, él lo va a llamar la decodificación aberrante. Este concepto de decodificación aberrante ya va a aparecer desde su primer libro, La estructura ausente, y esta decodificación aberrante va a tener que ver principalmente con los diferentes contextos de recepción. Vamos a ver por qué este mensaje se recibiría de manera diferente y no solamente se referiría de manera diferente, sino va a ser algo completamente diferente, algo completamente contrario a lo que el propio mensaje te está queriendo decir. El primero de estos casos de codificación aberrante sería cuando un mensaje es de una cultura y se recibe en una cultura diferente. Entonces, este mensaje que pertenece a un pueblo, que pertenece a una cultura, se recibe en otro contexto y entonces cuando se recibe en otra cultura,
esa propia cultura en la cual se está recibiendo va a meter elementos de su propia cultura para interpretar ese mensaje que está recibiendo de otra cultura. El segundo caso de codificación aberrante va a mencionar Humberto Eco, que sería cuando ese mensaje pertenece a una generación anterior o a varias generaciones anteriores y la recibe una generación en el momento presente, en el momento actual. Entonces va a tener otra mirada, va a tener otra visión, va a tener otra cosmovisión de lo que se está planteando ese mensaje. Entonces pensemos nosotros en la novela de la Revolución Mexicana y si leemos esa novela la vamos a entender diferente a como lo entendieron los protagonistas en el momento en que estaban escribiendo. El tercer elemento sería diferentes tradiciones hermenéuticas. Gadamer va a mencionar que existen comunidades hermenéuticas y esas comunidades hermenéuticas van a interpretar de manera diferente los textos. Entonces, si yo pertenezco a una comunidad de sociólogos, voy a interpretar de determinada manera un texto literario. Si pertenezco a una comunidad literaria, voy a interpretar de manera diferente esa lectura. Entonces, dependiendo de qué comunidad esté leyendo ese texto, la va a interpretar de determinada manera. Por eso muchas veces cuando uno está en primaria, uno está en secundaria, pues te dan una visión acerca de la novela y esa sería la visión que te da la escuela. Y muchas veces la visión que te dan de la escuela acerca de las obras literarias, pues es diferente de lo que existe en una interpretación más del corte de los críticos literarios o más desde el punto de vista de los sociólogos o sería diferente a la del punto de vista de los psicólogos. Entonces hay diferentes tradiciones hermenéuticas que pertenecerían a diferentes grupos sociales que tienen características diferentes. Y la última característica sería las diferentes tradiciones culturales. Entonces, dependiendo de mi cultura, también voy a leer las obras dependiendo de la cultura en la cual me encuentro. Entonces, algo que menciona también Lotman es que una cultura no es uniforme, sino que una cultura siempre tiene diferencias. Entonces, a veces nos hace pensar que la cultura mexicana es una unidad, o que la cultura francesa es una unidad, o que la cultura alemana es una unidad, pero sí habría diferentes tradiciones culturales dependiendo de tu país y dependiendo de esas variantes que existan dentro del propio país. Entonces, si pensamos en la tradición cultural mexicana, pues estaba el grupo de Octavio Paz, que era un grupo muy dominante, pero a su vez había otras tradiciones culturales que estaban combatiendo esta visión de la cultura que transmitió Octavio Paz, como podía ser Carlos Monsiváis, que van a tener un fuerte debate acerca de ciertas tradiciones que tienen que ver principalmente con la literatura. Y luego va a pasar a cuáles serían las fases de investigación del mensaje televisivo. Entonces Humberto Eco quiere seguir un método más o menos objetivo, quiere seguir un método más o menos científico y el primer punto que va a mencionar va a ser la definición de términos. Entonces él va a empezar a definir qué entendería por mensaje, qué entendería por código, qué entendería por recepción y hasta un poco preguntándose qué es una investigación. Y no solamente qué sería una investigación, sino qué sería una investigación propiamente en el campo televisivo. Otra cosa que le interesa a Humberto Eco en la década de los 60 sería el factor de medición. Y en este factor de medición va a haber un aspecto muy importante que sería las encuestas al público. En estas encuestas al público sería tomar alguna muestra de estos públicos que recibe la televisión y construir, construir una muestra y construir eh, ese factor de estudio que sería determinada audiencia, que sería determinado público. Ya después que se recogieron los datos de la audiencia, los datos de la recepción, se va a pasar a analizar el mensaje en sí mismo. Entonces, en esto de analizar el mensaje, va a mencionar algunos aspectos. El primer aspecto que va a mencionar Humberto Eco es que si los mensajes justifican todas las recepciones ocurridas. Aquí vuelve a pensar
que no todo el mundo, que todos los receptores están recibiendo el mensaje de la misma manera, sino que puede haber diferentes variantes de cómo se está recibiendo el mensaje en sí mismo. Y también Humberto Eco va a ver que los diferentes códigos y la manera de articularse muchas veces van a ser difíciles de medir y puede ser que el resultado de esta investigación me dé significados que se habían escapado de nuestro análisis. Entonces a lo mejor se manda un comercial y los receptores pueden encontrar ciertas cosas que no había pensado la propia persona que está haciendo la campaña, o en una campaña política se van a encontrar ciertos aspectos diferentes del significado que está encontrando el, el receptor a la hora de ver ese mensaje. El punto C que menciona Humberto Eco es cuando el mensaje es interpretado totalmente diferente de sus intenciones comunicativas que tenía. Este sería el caso que veíamos hace momento de la decodificación aberrante. Entonces puede ser que llegue de ese mensaje, que llegue la parte más importante, o que sea recibido de una manera completamente diferente. Y también otra característica que también estaría relacionada con esta comunicación aberrante sería que muchas veces también los receptores van a tener la capacidad, van a tener la libertad de proyectar libremente en el mensaje significados que quieren encontrar esos diferentes receptores. Entonces, aparte de este mensaje que puede ser objetivo y la manera en cómo está llegando, el receptor le va a poner libremente significados personales, significados que el receptor pone en este mensaje. Aquí Humberto Eco vuelve a hablar acerca de este receptor y va a decir que el receptor tiene una libertad de decodificación y esta libertad que tiene para decodificar los diferentes mensajes es muy importante a la hora en que yo quiero comprender cómo se están recibiendo estos mensajes. Aquí Humberto Eco ya le estaría dando un papel activo a los diferentes receptores que pueden variar el mensaje, que pueden proyectar libremente ciertas connotaciones o que pueden hacer una interpretación completamente aberrante de ese mensaje. Es muy curioso, pero en libros que va a ser 20 o 30 años después, va a hablar de esta codificación aberrante que no tiene nada que ver con el mensaje. Entonces Humberto Eco siempre quiere que los mensajes se codifiquen cercano a la intención el emisor, cercano a la intención del autor y que no va a estar de acuerdo con esta postura posmoderna de que los mensajes, de que las obras, de que los textos se pueden interpretar de cualquier manera y pueden tener todos los posibles significados que el autor, que el receptor les quiera dar. Entonces, para Humberto Eco va a haber decodificaciones que están correctas, que están cercanas al texto, y va a haber decodificaciones que son completamente aberrantes. Humberto Eco sigue estudiando qué pasaría con la recepción y en esta interpretación de los mensajes que sería en un aspecto más contextual, que sería el del emisor, que sería el del mensaje y que sería el receptor, Humberto Eco va a decir que sería más importante centrarnos en cómo está siendo recibido, centrarnos en el aspecto de la recepción. Entonces, en el aspecto de la recepción hay una educación de la escucha, se estudia al emisor y en el segundo polo, el que sería el receptor, ahí se estaría jugando esta batalla de significados, esta posible libertad, esta posible pasividad o esta posible actividad que van a tener los diferentes receptores. Siguiendo con la investigación, va a hablar Humberto Eco de que para decodificar este mensaje habría dos aspectos. El aspecto técnico, pero no solamente sería importante ver el aspecto de la técnica, el aspecto del lenguaje, el aspecto de los códigos, sino también es muy importante ver la parte de la ideología.
Entonces también el mensaje tendría una parte ideológica, ya sea en la ficción, ya sea en la propaganda, ya sea en los comerciales. Entonces siempre va a haber una parte ideológica. Entonces, para Humberto Eco, que empieza definiendo estas categorías, el mensaje es un objeto signo en el que la primera realidad está constituida por los significantes. Entonces, estos significantes serían los diferentes impulsos lumínicos, los diferentes puntitos que van a formar la imagen, y también el mensaje es el conjunto objetivo de los significantes o de los códigos que se transmiten ciertos significados. Aquí sería muy importante esta parte de los diferentes códigos que están dentro del mensaje. Los códigos sonoros, los códigos visuales, los códigos del montaje y cómo se van a interrelacionar todos estos diferentes códigos. Luego va a decir Humberto Eco que el mensaje es descifrable sobre un cuadro de referencia específico. Entonces nosotros no interpretamos los mensajes de la nada, sino tenemos un marco cultural, tenemos una enciclopedia personal y a partir de ese marco cultural, a partir de esa enciclopedia y a partir también de nuestros conocimientos ideológicos es que vamos a interpretar este mensaje. Aquí va a comparar un poquito y va a hablar del código. Entonces va a decir que el código pertenece a un sistema de convenciones comunicacionales con sus respectivas reglas de uso y organización que tiene varios significantes. Por ejemplo, la lengua, o en este caso, el lenguaje televisivo. Entonces, este código siempre va a estar siguiendo reglas, siempre va a estar siguiendo convenciones y siempre se va a organizar de diferentes maneras. Entonces, desde el punto de vista del código, desde el punto de vista de la lingüística, va a haber un código semántico, se van a escoger los signos que se van a usar y va a haber reglas de combinación de estos diferentes códigos. Estos códigos, la mayoría de las veces, van a ser mixtos y se van a seleccionar diferentes códigos semánticos y se van a organizar, se van a relacionar de determinada manera. Entonces, una de las capacidades que van a tener los códigos es que son selectivos y se pueden organizar de diferentes maneras. Entonces, puede ser que en un programa de televisión utilice cierto tipo de música, en otro programa utilice otro tipo de música diferente, o que a lo mejor para nada quiera utilizar la música. Entonces, el código para Humberto Eco daría esta posibilidad de combinación, esta capacidad de selección de los diferentes elementos que se van a manejar dentro del mensaje. Aquí sería por ejemplo, el código Morse, que también tendría diferentes tipos de combinación en el momento en que se está enviando. Aquí vendrían otras características del código. Para Humberto Eco va a decir en esta lectura que existen diferentes tipos de códigos, que serían los códigos principales, pero también habría diferentes tipos de códigos que serían los subcódigos. Y ahí te pone un ejemplo que en la India las ratas son en la India, que muchas veces para las personas las ratas son animales agresivos que se tienen que exterminar, pero en el caso de la India, por ejemplo, las ratas serían sagradas. Entonces aquí habría una interpretación diferente de las ratas, que mientras en un país se tienen que matar, se persiguen, en otro país resulta que este animal se considera completamente sagrado. Y desde el punto también de vista de la semiología, va a hablar también que está la metáfora. La metáfora también sería un proceso que va a participar de dos tipos de lectura. Entonces, para este Humberto Eco, nosotros realizamos la lectura de dos maneras. Esto también lo menciona mucho Roland Barthes, y que sería una lectura denotativa y una lectura connotativa. La lectura denotativa, en el caso de las imágenes, sería la descripción objetiva de aquello que yo estoy viendo.
Entonces, si yo veo un rostro, puedo decir que es mi tío, puedo saber cómo tiene el cabello, cómo tiene los dientes, cómo tiene los ojos, la forma de su cara, etcétera, etcétera. Pero esos elementos que yo estoy viendo también van a tener determinadas connotaciones y estas connotaciones también sería de tipo cultural, serían de tipo simbólico. Entonces, por ejemplo, el cabello, si es negro, si es rubio, y si es rubio podría ser como el oro, ¿no? También menciona mucho esta metáfora de los dientes, que muchas veces se compara con las perlas, este, y, y con las perlas. Entonces, nosotros siempre cuando vemos una imagen, le damos connotaciones culturales. Entonces, si yo veo al diablo, sé que es que tiene cuernos, que tiene cola, que tiene capa, que puede traer un trinche, pero también puedo saber que ese diablo significa la maldad, puede significar la destrucción, puede significar todo lo que tiene que ver con lo malo. Entonces, para Roland Barthes y para Humberto Eco, siempre las connotaciones principalmente van a provenir de la propia cultura, como en el caso que veíamos anteriormente de las ratas. Mientras para que una cultura tiene un significado completamente negativo, principalmente para la cultura europea, la rata, para la cultura de la India, la rata va a ser signo de, de algo sagrado. Y luego va a seguir describiendo estos diferentes códigos, estos diferentes subcódigos que van a aparecer en el mensaje televisivo. Entonces, entre los principales códigos que menciona Humberto Eco del mensaje televisivo, tendríamos las imágenes, tendríamos los sonidos, tendríamos la música, tendríamos los ruidos y tendríamos la parte oral, la parte verbal que se está transmitiendo también dentro del mensaje, ¿no? Aquí también podemos ver otro tipo de códigos que podrían ser los códigos gestuales, los códigos que tienen que ver con la mirada, los códigos que tienen que ver con el movimiento. Y posteriormente, Humberto Eco va a pasar a hacer una relación de los principales códigos que estarían en el mensaje televisivo. El primer tipo de códigos que va a mencionar Humberto Eco serían los códigos icónicos. Los códigos icónicos, por semejanza, con el mundo real, serían el caso de las imágenes. Y este sería el código general, el código icónico. Y este código icónico se va a dividir en subcódigos más pequeñitos. El primero de ellos sería el código iconográfico. Dentro del código iconográfico serían estas convenciones de cómo son el espacio, de cómo son las personas, de cómo son los diferentes personajes mitológicos. Entonces yo sabría ciertas características iconológicas de cómo es un ángel, que tendría su batita, que tendría de arriba de la cabeza un aura, o yo tendría ciertas características de cómo es un revolucionario que lleva su sombrero, que lleva su fusil, que lleva sus botas, o de cómo es un maestro, ¿no? Entonces a lo mejor un maestro va a cargar su portafolio, puede que tenga lentes, puede que antes traía su borrador, antes traía su gis. Entonces hay ciertas características iconográficas que nos dicen cómo es un ama de casa, cómo es un estudiante, cómo es un sacerdote, cómo es una prostituta, cómo es un borracho, ¿no? Entonces Humberto Eco en uno de sus artículos menciona cómo sería un borracho, ¿no? Entonces muchas veces dice que el estereotipo sería que va a traer la camisa desfajada, que a lo mejor va a tener un poco despeinado el pelo, que va a caminar tambaleándose. Entonces serían ciertas características iconológicas del borracho. También en el código de las imágenes, en el código icónico, había la parte estética. Entonces Humberto Eco, siguiendo a otro teórico italiano muy importante que sería Gildo Dorfes, él hablaba principalmente de los códigos del arte. Entonces también las imágenes se van a regir desde el punto de vista estético, desde el punto de vista del arte. Entonces, ¿qué tipo de imágenes es?
Son imágenes realistas, son imágenes abstractas, son imágenes que pertenecen al futurismo, que pertenecen al impresionismo, que pertenecen al surrealismo, son imágenes costumbristas. ¿Qué tipo de imágenes y qué tipo de estética tienen estas imágenes? Y estamos en la década de los 60, entonces en la década de los 60 hay como toda una revolución sexual, hay una revolución erótica, y entonces también va a mencionar Humberto Eco el subcódigo erótico, ¿no? Este subcódigo erótico en la década de los 60 pues se podía mencionar en el caso de la forma del cabello, en el baile, en la minifalda, también en este periodo nace el bikini, se empiezan a utilizar los jeans, y hay ciertas características eróticas dentro de las imágenes. Y el último subcódigo icónico sería el subcódigo del montaje. El subcódigo del montaje ya lo han visto en la parte de teoría del cine, que sería esta relación entre las diferentes imágenes y los diferentes significados que se quieren producir con respecto al montaje. Aquí volvemos a ver esto que vimos hace ratito de los códigos icónicos, que yo lo reconozco principalmente a través de mi percepción, lo reconozco también a través de mi mirada. Estos códigos icónicos tendrían estas dos características que pueden ser denotados y que también yo les voy a dar diferentes connotaciones. Los códigos de la imagen se dividirían en diferentes subcódigos, como serían los códigos iconológicos, y también en la parte de la imagen, aparte de esto que sería la parte de la estética, también va a hablar de determinados códigos inconscientes, ¿no? Cuando yo estoy soñando, a veces puedo soñar con el mar, puedo soñar con las nubes, con el cielo, con las estrellas, y muchas veces le vamos a dar determinados significados inconscientes a estos signos, a estos símbolos con los cuales yo estoy soñando. Entonces también los códigos de la imagen para muchas personas tendrían que ver o tendrían relación con esta parte del inconsciente. Aquí estaría la parte estética. En esta parte estética pues tenemos a Marilyn Monroe. En la parte del subcódigo erótico tenemos diferentes representaciones acerca de las mujeres, acerca de los hombres, acerca de la comunidad LGTB y qué características harían que algo fuera erótico en una mujer o en un hombre. Y después estarían estos subcódigos del montaje, que sería esta relación entre las imágenes, pero también estaría ligada con la relación con la música y con el ritmo en el cual son transmitidos estas diferentes imágenes y estos diferentes sonidos. Después de las imágenes, el siguiente tipo de código que nos va a hablar Humberto Eco sería el código lingüístico. Este código lingüístico se dividiría en dos subcódigos, uno que sería el de las jergas especializadas, que sería la manera de hablar de determinadas profesiones. Entonces habla diferente un sacerdote, un abogado, un político. Se me ocurre también el caso de los youtubers, cómo hablan, cómo se presentan, cómo se despiden. O también sería la jerga de un doctor, o a lo mejor hasta los comunicólogos tendrían determinado tipo de hablar, determinado tipo de comunicarse. Y el otro subcódigo muy importante serían sintagmas de valor estilístico o de valor adquirido. Hay, hay serían como ciertas frases, este, que, como en el caso de las metáforas, como en el caso de ciertas frases ya hechas, que se les puede dar determinado significado. También, ahorita que pasemos al caso de la música, va a haber determinado tipo de canción, determinados géneros que tienen un valor adquirido, un valor estilístico adquirido, como sería la música de jazz, la música de tango, la música de boleros, que tienen un valor musical y que tienen ciertas connotaciones estos diferentes géneros musicales. Aquí estaría el código lingüístico, y en este código lingüístico serían las diferentes profesiones. En este caso sería el caso de los médicos. En el caso de las jergas especializadas también podían ser los científicos, podían ser los abogados, podían ser los políticos. Y luego viene el caso de los sintagmas estilísticos, que corresponderían
a cómo van a connotar determinada clase social, y muchas veces pueden estar mezcladas con ironía, con ciertas cuestiones sugeridas. Aquí está un ejemplo que dice: yo no odio a nadie, lo que pasa es que la existencia de ciertas personas en el mundo me molesta. Estas frases ya construidas, estas frases que de repente estarían muy relacionadas con la persona, ¿no? Entonces Obregón decía que nadie aguantaba un cañonazo de 10,000 pesos, ¿no? Entonces es toda la ideología de Obregón y es toda la ideología peísta, ¿no? O en el caso de María Félix, que hablaba mal de los hombres y defendía siempre a las mujeres, entonces también ahí ya habría ciertas características dentro de sus propias frases que está mencionando, ¿no? El tercer tipo de códigos, después del lingüístico y después del visual, serían los códigos sonoros. Aquí los va a dividir en los códigos emotivos. Estos códigos emotivos sería qué connotaciones me da los diferentes tipos de música, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la música que utiliza una telenovela, en la música que se utiliza para los 15 años, en los diferentes tipos de música que se utiliza para una banda de guerra, que se utiliza para una representación de un bailable, entonces está relacionado con determinados códigos emotivos. Aquí estaría lo que les decía hace ratito, el sintagma de valor estilístico, cuando escucho un bolero, cuando escucho una canción de los Beatles o cuando escucho ahorita un reggaetón, ¿no? Entonces tienen diferentes valores y estarían relacionados con diferentes tipos de público, ¿no? A lo mejor el tango y el bolero con personas más viejitas y el reggaetón y otros ritmos con personas más jóvenes. Y también habría los sintagmas de valor convencional. Aquí principalmente en estos también sintagmas de valor convencional sería cuando se toca una trompeta para que la gente se despierte, o cuando se tocan determinadas campanas para que la gente vaya a comer, para que la gente se vaya a acostar, o si se acuerdan, no sé si les tocó, cuando uno estaba en la primaria, sonaba la chicharra, y cuando sonaba la chicharra, la gente salía al recreo. Estos sintagmas de valor convencional sería también los que yo tengo en mi teléfono. Todos los tonos que yo tengo en mi teléfono, pongo una canción para diferentes personas, ¿no? Entonces hay un tono de timbre para mi novia, para mi mamá, para mi jefe, para aspectos de la oficina o para las diferentes personas, ¿no? Yo los pongo dependiendo si me caen bien, si me caen mal y cómo la relaciono con estas personas, los timbres de llamada en mi teléfono celular. Aquí estarían los códigos sonoros. Entonces, los códigos sonoros serían muy importantes. Entonces hay algunos semióticos que van a hablar de tres tipos de macrosignos que estarían en todo. Entonces, los principales tipos de macrosignos sería el pensamiento a través del lenguaje, a través de la escritura, el pensamiento a través de las imágenes y el pensamiento a través principalmente de la música. Aquí en los subcódigos estilísticos serían las diferentes tipologías musicales, ¿no? Entonces habría canciones campestres, canciones salvajes, no sé, canciones de banda, canciones de boleros, canciones de tango, canciones de jazz, y muchas veces este tipo de músicas, este tipo de ritmos, los voy a relacionar con una ideología. Y luego los sintagmas de valor convencional, ahí sería el tambor, sería el silencio, serían las trompetas, sería un himno de guerra, serían diferentes tipos de convenciones relacionadas con determinados géneros o con determinados instrumentos. Ahí ya cambiamos, ya sería un sintagma convencional diferente, ¿no? Cuando escuchamos
las telenovelas cuando entra el villano, a veces ponen determinado tipo de música, o piensen en un sistema convencional que sería, por ejemplo, en el caso de Psicosis, la música de la regadera se convirtió como en todo un estereotipo del asesinato, ¿no? Bueno, ya vimos los tres principales tipos de códigos que menciona Humberto Eco, el de visual, el de la escritura y el musical. Pero Humberto Eco, como estábamos viendo todo el proceso del mensaje televisivo, también estaba el emisor, también estaba el receptor, pero va a ser también muy importante el marco de interpretación. Y en el marco de interpretación va a ser el marco cultural. Dependiendo de mi cultura, es como yo voy a interpretar a ese mensaje. Y también dependiendo de mi posición ideológica, dependiendo también de mi posición ética, de mi posición religiosa y de las disposiciones psicológicas, de los gustos que yo tengo. Todo eso sería como parte de este marco de referencia cultural. Entonces por eso muchas veces las connotaciones van a ser diferentes a la hora de ver el mensaje, porque pueden ser que estén siendo interpretadas dentro de diferentes culturas. Aquí esto sería parte del análisis semiológico, que no solamente está viendo las intenciones del emisor, sino que la interpretación está siendo a partir de estos diferentes marcos culturales. Aquí tenemos diferentes eh, imágenes de cómo se vería la televisión, ¿no? Desde la que está viendo la televisión muy seriamente en un sillón, la que está viendo la televisión comiendo, la persona que ve la televisión en familia, o la persona que se dedica a ver programas que le gustan, como sería el caso de los signos, de los Simpson. Entonces, las connotaciones de los receptores no van a ser iguales, aunque los programas sean los mismos. Aquí habría diferentes niveles de significado, habría diferentes niveles de interpretación, dependiendo de mis marcos culturales y de mis marcos de referencia personales. Este marco de referencia cultural también muchas veces estaría también estrechamente ligado con la ideología. Aquí la ideología sería esas ideas, esas representaciones que yo tengo acerca del mundo, que yo tengo acerca de la sociedad. Van a constituir un sistema de admisiones y van a construir un sistema de expectativas que va a interactuar con el mensaje y va a determinar la elección de los códigos a cuya luz se decodificará. Entonces, estos marcos culturales, estos marcos ideológicos, van a permitir determinada interpretación de aquello que yo estoy viendo en televisión. En una conferencia que va a dar Humberto Eco en la Facultad de Filosofía y Letras, que después se publica en la revista de la universidad, él va a poner el caso de un motociclista que está en una moto muy moderna. Entonces, para algunas personas, dependiendo del marco ideológico y del marco cultural que la interpreten, puede ser que ese personaje motociclista puede significar la rebeldía, la libertad, una persona que puede hacer lo que quiera, y dentro de unos marcos muy convencionales o dentro de unos marcos muy conservadores, el motociclista puede significar la violencia, lo negativo, el fuera de la ley, el ratero. Entonces, si yo lo interpreto dentro de un marco, resulta algo positivo, pero si lo interpreto dentro de otro marco cultural, sería algo completamente negativo. Aquí está algunos ejemplos de esta decodificación, que sería este motociclista que representaría al rebelde o que representaría al delincuente, dependiendo de- del marco ideológico en el cual lo esté interpretando. También podríamos hablar de esto acerca del blanco y del negro. Entonces también sería muy importante los factores ideológicos. Entonces, yo los interpreto a partir de la cultura y a partir de mis diferentes marcos ideológicos. Si yo soy de izquierda, si yo soy de derecha. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros veíamos los comerciales, y si basado en un comercial del PRI, y si mi marco ideológico es estar en contra del PRI, pues no lo voy a aceptar, ¿no? Pero si yo soy fanático de ese partido, pues voy a aceptar inmediatamente esos comerciales. Entonces, se fijan, hay toda como una predisposición a interpretar el mensaje dependiendo de estos dos factores que serían muy importantes.
Entonces Humberto Eco va a resaltar esta importancia diciendo: nos encontramos frente a un sistema ideológico, sistemas de signos persistentes en el mensaje, que se dialectiza con un sistema de artificios retóricos, códigos y subcódigos que regulan la relación entre significantes y significados en el mensaje. El conjunto de elementos puede ser definido como el sistema de significación. Entonces, el sistema de significación está la parte objetiva del mensaje, están las partes de producción del mensaje, que sería el emisor y el receptor, pero también estaría siendo muy importante este que es el sistema preexistente y que sería con los cuales yo voy a interpretar, que sería mi marco cultural, mi marco ideológico. Aquí Humberto Eco nos daría otras pistas, nos daría otras claves de cómo se va a hacer este análisis semiológico. Entonces, lo primero que mencionaría Humberto Eco es que dice: se debe entonces individualizar el sistema de significación que aparece connotado por el mensaje en su conjunto. 1. El sistema de significación entre el emisor y el sistema de significación que parece suponer en el receptor. Aquí estaría diciendo eso que ya vimos en los puntos anteriores, que muchas veces lo que el emisor quiere decir se va a interpretar de manera diferente dependiendo del receptor y dependiendo de estos marcos con los cuales lo está interpretando. 2. El sistema de significación del intérprete técnico y el sistema de significaciones que estos parecen suponer en el receptor. Entonces, muchas veces quiere decir una cosa con el mensaje, pero va a tener diferentes interpretaciones, va a tener diferentes significaciones dependiendo de los receptores que reciban ese mensaje. Entonces, Humberto Eco te dice que quiere ver que esta recepción no siempre es idéntica, no siempre es monolítica, no siempre es uniforme, sino hay diferentes interpretaciones que pueden dar en un mensaje. Pero Humberto Eco va a reconocer que hay unas limitantes, y las limitantes es que no puedo ver la interpretación de cada persona, sino puedo ver diferentes interpretaciones que pueden dar en ese mensaje, que pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, pero muchas veces sería muy difícil o sería muy complicado ver a cada receptor particularmente, a cada receptor individualmente. Entonces trataría de buscar en el análisis semiológico posibles interpretaciones, que serían posibles interpretaciones generales de diferentes grupos, de diferentes comunidades culturales, pero no puedo ver absolutamente todas ni llegar a interpretaciones singulares. Aquí vamos a hacer un repaso de cómo sería esta indagación semiológica, que sería ver al mensaje, ver los principales códigos, ver los principales subcódigos y cómo están interactuando estos diferentes códigos dentro de los marcos de referencia del receptor. Entonces dice: en la indagación semiológica se individualizan mensajes dotados de calidad estética que están en relación con los diferentes niveles significantes y de significados. Aquí le interesa mucho a Humberto Eco estos mensajes que podían tener una calidad estética. Luego también va a hablar de otros mensajes que serían unos mensajes más desarticulados, que no serían tan concretos, que no tendrían una intención tan clara. Y por último, los mensajes intencionalmente volcados que tienen un fin específico y no son autorreflexivos. Aquí estos mensajes intencionales podríamos pensar que son así, que tienen una intención muy precisa, como podrían ser los mensajes publicitarios, como podrían ser los mensajes de tipo político. Entonces ya está hablando de diferentes tipos de mensaje, ¿no? Los estéticos, los políticos, los comerciales y los que están un poquito desarticulados, que no los podemos ubicar precisamente dentro de ninguna categoría. Para ver estos diferentes tipos de mensaje, pues Humberto Eco habría pensaría, siguiendo a Jacobson, qué función están cumpliendo más esos mensajes. Se van por la parte referencial, por la parte que apela a la realidad, se van a tratar de convencerte por la parte emotiva, tienen una función connotativa, tienen una función imperativa a la hora que se están siendo dichos, como en el caso de llame ya, marque, compre, de la función fáctica o de la función de contacto,
que te trata de convencer a través de la mirada, a través de palabras agradables. La función metalingüística, que es cuando alguien pregunta, ¿me entendiste o no me entendiste? O de la función estética. En el caso del mensaje, puede ser que combinen varias diferentes funciones. Pueden ser que tengan alguna función más precisa los diferentes mensajes. Pueden ser que sean mensajes obvios, mensajes claros, mensajes que se repiten, o pueden ser que sean mensajes que no están repitiendo y que tengan una variedad, que muchas veces las vemos primero por su calidad estética y después reconocemos que es un comercial, ¿no? Esto funciona mucho con determinado tipo de publicidad que te atraen emotivamente y luego te venden el producto, o te atraen estéticamente y luego te venden el producto, ¿no? Creo que hasta las campañas políticas, uno que otro, que ya los últimos días de la campaña te ponían canciones, te ponían paisajes para decir que tú votabas por ese partido, nos iba a vivir muy bien, pero te trataban de atraer principalmente por esta función emotiva, por esta función de tipo estético. Para Humberto Eco te va a decir que el mensaje funciona entre la obviedad y la novedad. Si es demasiado obvio, la gente no lo va a querer ver. Si es demasiado novedoso, a lo mejor la gente no lo va a entender. Entonces, para Humberto Eco tiene que haber un equilibrio en que se muestran cosas nuevas, pero también tiene que seguir ciertas reglas, ciertas convenciones que la gente lo reconozca. Entonces, hay este equilibrio entre novedad e información, entre lo que ya se conoce y las cosas nuevas que me están proponiendo ese mensaje. Entonces aquí dice, se coloca al receptor en un estado autónomo y esfuerzo interpretativo y lo obliga a revisar sus propios códigos y marcos de referencia. Entonces, en ese sentido, el receptor está poniendo de su parte, está poniendo de sus conocimientos, está poniendo de sus emociones para interpretar ese mensaje. Entonces, por eso los mensajes y la interpretación de los mensajes sería completamente polisémica, porque depende de la intención, depende de la intención que le quiera poner los diferentes receptores. Y entonces, ¿cómo se va a producir el significado? Dice, ¿en qué medida altamente convencional, en obediencia a los códigos, puede de todos modos vehiculizar significados nuevos capaces de modificar los marcos de referencia de los receptores? Entonces lo que va a tratar de hacer los emisores es tratar de proponerte cosas nuevas, y siempre el receptor va a estar participando en decodificar estos mensajes, y los va a decodificar de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus intenciones. Entonces por eso Paul Ricoeur diría que hay una negociación, también Humberto Eco dice que hay una negociación en cómo se está viendo ese significado, y esa negociación varía entre lo que quiere decir el emisor y lo que está queriendo interpretar, lo que está queriendo tomar ese receptor. Entonces sería una negociación del significado entre el emisor y el receptor. Entonces, así como para redondear en qué consiste el estudio semiológico del mensaje televisivo, consistiría en ver estos códigos de imagen, estos códigos de sonido, estos códigos de escritura, estos códigos de lenguaje oral, de acuerdo a determinados marcos de referencia. Entonces tengo que conocer estos marcos de referencia, estos marcos culturales que tienen los diferentes receptores. Tengo que ver el mensaje, cuál es esta intención del mensaje, cuáles serían las principales funciones del mensaje y qué quiere hacer este mensaje, ¿no? ¿Cuál quiere ser el resultado de este mensaje? Pero también tengo que ver los diferentes niveles y las diferentes estructuras en cuanto a la forma, los diferentes códigos, en cuanto al contenido, los diferentes significados y en la parte de la ideología. Entonces, si se fijan, el estudio semiológico está viendo tanto la parte de forma como la parte de contenido, como la parte cultural y como la parte ideológica, la parte política que tendrían los diferentes mensajes, ¿no? Entonces hay algunos teóricos, hay algunas personas que consideran que el estudio semiológico sería como apolítico, pero no es cierto, sería todo lo contrario, ¿no? Siempre estaríamos tratando de ver cuál es la ideología y cuál es el resultado ideológico político que quieren producir esos mensajes. Esta sería la parte del estudio semiológico, pero también le interesa mucho la parte del público. Entonces ahí en esta parte del mensaje se trata de que es diferente
la intención del emisor a la interpretación del receptor. Entonces, la intención del receptor va a cambiar, se va a modificar dependiendo de los diferentes receptores. Entonces nunca va a existir esta homogeneidad entre emisor y receptor y entre lo que está recibiendo y lo que está enviando el receptor. Siempre va a variar lo que dice el emisor y cómo se recibe. Y yo tengo que ver a estos mensajes dentro de un contexto de la sociedad. Cómo se produce, cómo se recibe este mensaje. Y ya en el caso de la comunicación, tendría que ver la parte del emisor, tendría que ver la parte del receptor y estas variaciones a nivel de significado, a nivel de las diferentes intenciones de parte del emisor y las diferentes intenciones de las partes de los receptores. Y parte de la conclusión que va a dar Humberto Eco del análisis semiológico sería que yo tengo que tener un conocimiento acerca del mensaje televisivo. Este, También dice que había que tener una abstracción de la parte, abstracciones políticas o abstracciones culturales. Este, eh, estos aspectos políticos culturales también se estarían integrando a la parte del mensaje televisivo y principalmente en el usuario, ¿no? De qué marco cultural está participando, de qué marco ideológico está participando. Entonces, cuando Humberto Eco está escribiendo este artículo, como que está siendo completamente innovador desde el punto de vista de la semiología, porque trata de estudiar los códigos, trata de estudiar al receptor. Lo que propone Humberto Eco es que se haga a partir de un estudio de campo, a partir de un estudio de mensajes, a partir de un estudio de determinado tipo de audiencias particulares. Bueno, ese sería así el resumen de esta lectura de indagaciones sobre el mensaje semiológico de Humberto Eco. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo.